Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, la teología de San Mateo. Estamos nosotros mirando la estructura de la iglesia, decíamos nosotros, del capítulo 17, versículo 24 hasta el 18:35. Nosotros cuando miramos el capítulo 18, 1:5, miramos en esta introducción en que nada se dice realmente del niño como tal, pero más adelante, después vamos a ver cómo se trata y cuál es la función de la figura del niño y que está representando la estructura de la iglesia como tal. Tiene valor por ser pequeño, entonces, el niño, el valor del ser pequeño. Desde ahí entonces le viene la valorización al pequeño por sentirse indefenso ante la vida. Y fíjense entonces que te está hablando de una iglesia, estructuralmente hablando. O sea que la fortaleza de la iglesia está en lo pequeño. Diga tú, entonces ya calculás, ya es aquí la cuestión de la plata, el poder y tantas otras cosas. San Francisco de Asís, justamente, cuando el Señor le llama a renovar la iglesia, reconstruye mi iglesia, le dice, ¿verdad? Él ciertamente que piensa que se refería a esa capillita ahí abajo y va y reconstruye esa iglesia, ¿verdad? O sea, vuelve a levantar como un albañil. Pero sin embargo, el reconstruir la iglesia desde la pobreza, desde lo que significa verdaderamente el sentido del evangelio. Y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, todos, porque iglesia no es simplemente la institución iglesia, Vaticano, obispado, arquidiócesis, parroquias, sacerdotes, los que estamos al frente, ¿verdad? No es simplemente eso, sino que todos los cristianos, como nosotros, los bienes y las riquezas
que recibimos de parte del Señor, o lo acumulamos por una parte, o somos generosos verdaderamente para que exista un trabajo digno para todos, una distribución de la riqueza entre todos, ¿verdad? Entonces, esa pequeñez de una generosidad y de un desprendimiento es lo que nos trae la fuerza y la grandeza de la iglesia. Y esa es la estructura principal de la iglesia. Parece indefenso, ciertamente, por sentirse indefenso, entonces, ante la vida. Y el niño también por estar siempre abierto a la novedad. Imagínense, pero la iglesia entonces no se presenta como una que viene con todas las estructuras para romper, para imponer, ¿verdad? Sino que directamente es una iglesia que viene más bien para caminar con el hombre. Este es un llamado muy profundo, ¿verdad?, que nos hace San Mateo. Alguna vez señalan, porque nosotros por ahí pensamos mucho que con el poder, con la riqueza, con los bienes, es que podemos vencer y podemos hacer crecer algo. Todo lo que nace de esta manera simplemente están utilizando los poderes, de nuevo, de la tierra, los poderes que son simplemente terrenales. No estamos mirando entonces a lo esencial y lo fundamental, que es el poder verdadero para transformar al hombre, el corazón del hombre, la igualdad, la justicia, el derecho y todos estos detalles muy importantes que el Evangelio ciertamente nos propone. Ya desde el capítulo 5, nosotros con las bienaventuranzas de San Mateo justamente hablábamos de una iglesia que es bienaventurada en la medida en que se hace pequeña, en que se hace servidora, en que se pone al servicio siempre de los demás. Ahora, es extraño que dentro de un contexto eclesial se hable de un niño cualquiera, de un ser humano que no llega al desarrollo. El niño, ¿verdad?, como tal. El niño no puede defenderse por sí mismo y necesita que los otros le reciban y le ayuden. Miren a qué punto llega entonces esta estructura eclesial, por lo menos teológicamente pensada desde la comunidad de San Mateo. Pero en el juicio final, es decir, capítulo 25 que tenemos siempre de San Mateo del 31 al 46, el niño, hombre indefenso, se convierte para todos en presencia de Jesús. Ahí está lo esencial y lo fundamental. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Yo suelo parafrasear y agregar algunas cosas más de nuestra realidad. Estuve sin escuela y me ayudaste a pagar con una beca. Estuve entonces sin una casa y sin embargo me ayudaste a construir una casa y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, desde este juicio nosotros comprendemos las palabras. El niño es el más grande en el reino de los cielos. Quien a un niño recibe, me recibe a mí. A Jesús entonces es a quien le estamos recibiendo al recibir un niño, pero en este sentido. Entonces pensemos bien, no es simplemente el niño por el niño, sino que es el que tiene ese corazón del niño, el indefenso, el que se abre a Dios, el que no confía en los bienes del mundo, en los bienes terrenales. Nosotros podemos ser poderosos con los bienes terrenales, pero sin embargo, esa no es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios está en el desprendimiento, en la generosidad, el teshakuá, el yehesapeá, lleva. Aubey va el otro, y justamente este pusón de la pichacuera es ayudar, compartir, solidaridad. Eso es lo esencial, entonces, según el Evangelio de San Mateo. Ahora, avanzando un poco más en el texto que sigue, ¿verdad? En el 18:6-9 vamos a ver otros elementos. Pero miremos primero este 18:1 al 5, cómo nos presenta. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llama a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, ¿viste? La iglesia. Hay que volver entonces a reestructurar el pensamiento, la formación eclesial, a nuestros guías, a nuestros dirigentes, obispos, sacerdotes, todos los que estamos al frente tenemos que procurar e insistir en este aspecto. La vida religiosa, el seguimiento de Jesucristo. Entonces,
si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe, ¿se dan cuenta? Eso es lo que estábamos diciendo, haciendo el paragón, ¿verdad? O sea, la comparación con el juicio final del capítulo 25 del mismo San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. O sea, el indefenso, el que necesita todo. Esa es la estructura de la iglesia, verdaderamente y teológicamente hablando, desde San Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En casi todos sus viajes, el Papa incluye una parada en una cárcel. También en Nápoles y en Milán almorzó en una prisión. O visita cárceles en Semana Santa para los oficios del Jueves Santo. También desde hace años lo hace el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, que confía que en estos lugares ha recibido grandes lecciones de vida. Porque hay vidas extraordinarias, hay biografías que merece la pena. Es decir, uno dice, si yo hubiese pasado por estas circunstancias, posiblemente había hecho esto o peor. El cardenal Osoro recoge la experiencia y lo que ha aprendido en este libro, Mi maestro es un preso. Se trata de un intenso intercambio de mensajes entre presos de una cárcel de Madrid y el arzobispo, un texto cargado de humanidad. Yo no doy ningún consejo a los presos, les respondo a preguntas que me hacen. Son los presos los que a veces me están aconsejando a mí y aprendo de ellos las respuestas que tengo que, o sobre todo el modo de que tengo de vivir en la vida. Los presos confían al cardenal que echan de menos a sus nietos, que tienen el corazón quemado por heridas de guerra, que necesitan pedir perdón y que sueñan con la igualdad de todos ante Dios. Para mí es una experiencia muy bonita cuando salen de la cárcel y vienen a verme. Y a lo mejor antes de marchar a su ciudad, yo puedo cenar un día con ellos. O que vienen a casa y puedo charlar con ellos. Pero hay una relación humana que ellos nunca la olvidan, porque no es por ningún interés de ningún tipo. Es porque les quieres y más. Ya está. Para prevenir que la gente vaya a las cárceles, el cardenal propone apostar por la educación en valores. Además, pide mostrar cercanía con los presos y con sus familias durante la condena y ayudarles a regresar a la vida normal cuando han pagado su deuda con la sociedad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy, amado Jesús. Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús.
Seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre la teología de San Mateo. Ahora seguimos un poquitito más y vemos desde el capítulo 6 al 9. Dice, o mejor dicho, versículos, capítulo siempre 18, capítulo 18 del 6 al 9. Pero si alguien, dice ahora, escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero ay de aquellos que los causan. Si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti. Porque más te vale entrar en la vida manco o lisiado que ser arrojado con tus dos manos o tus dos pies en el fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado con tus dos ojos en la gehenna del fuego. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Entonces aquí llega hasta lo del ojo, del 9, esta estructura que nosotros vemos. Se concreta en la figura del niño siempre, dentro de la iglesia, en esta estructura eclesial. Se trata de un hombre que ha creído en Jesús y es pequeño. Se trata entonces de un hombre que se pone en camino, que cree en Jesús y es pequeño, o sea, está comenzando recién. Carece de firmeza y es débil e inestable. El niño, ciertamente, uno no le puede confiar todas las cosas, una gran responsabilidad a un niño, ¿verdad? Entonces, será digno de vivir en una iglesia de hombres fuertes, este cristiano. Será digno de vivir en una iglesia de hombres fuertes. Claro, precisamente ese pequeño ha de ser centro del cuidado y los desvelos de la iglesia. Centro, ¿verdad? Y cuidado de los desvelos de la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente uno se siente indefenso. Es una estructura eclesial indefensa. Es bastante contradictoria casi, ¿verdad? Pero San Pablo también en otras partes dice, ¿verdad? ¿Dónde está mi fuerza? La fuerza la tengo en el Señor. La fuerza la tenemos en Dios. El Salmo también canta, ¿verdad? La fuerza la tengo en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y entonces va describiendo que no vacilaremos porque le tenemos al Señor. Bueno, pero nos está queriendo enseñar y nos vuelve a insistir que la verdadera gracia y la fuerza del Señor nosotros lo tenemos en Él. Por eso, el que le sirve, ¿verdad?, de escándalo comete el más perverso de todos los pecados. No se trata de que el grande tenga razón o no la tenga. Las razones son aquí muy secundarias. Lo que importa es el pequeño que se puede perder, que está en peligro por hallarse a merced de los demás, de los que pueden y son sabios. El pequeño siempre está ahí dependiente de los demás. Entonces por eso no podemos escandalizar. Todo lo que aprende de acuerdo a lo que nosotros le enseñamos. Entonces por eso es que insiste tanto. Así es la comunidad, indefensa. Entonces, ¿cómo tenemos que tratarla? ¿Cómo tenemos que cuidar a esa comunidad? Si tu mano te escandaliza, córtala. No tengas miedo, no vale tu mano, no vale tampoco la razón que tenga el fuerte. Importa sobre todo aquel pequeño indefenso, en el que habita Jesús y que se encuentra en peligro de perderse. Ahí está. Es decir, aquí hay una responsabilidad moral, podemos decir. Es decir, estoy mirando más en la realidad de esa estructura. Estoy mirando más, en este caso, haciendo el paragón, ¿verdad?, en la vida de ese pequeño que necesita verdaderamente un acompañamiento. Necesita que se le ayude y no perderlo, porque sabemos que también nosotros podemos perderlo. Ahora, esta visión del misterio cristiano se ha fijado en la parábola de la oveja perdida. Capítulo 18, 10 al 14. Dios, el pastor,
prescinde ahora de los buenos. Las 99 ovejas que están salvas, prescinde, las deja y va detrás de esa descarriada. Las deja solas en la noche y sale en busca del errante. No se pregunta si la oveja perdida tiene culpa. Es más, se supone que ella misma se ha marchado. Lo importante es que se encuentra en peligro y necesita la ayuda, el cuidado de la iglesia. Fíjense que esto es muy importante. ¿Por qué uno debe ser misionero? Uno debe ser misionero porque justamente San Juan utiliza la imagen de los lobos rapaces, ¿verdad? Que están vestidos, dice, de corderitos, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces tiene que haber una iglesia, comunidad, que esté muy atentos en ayudar a sus hijos. Y esta es una gran obligación y este es un gran deseo, porque hoy en día yo les puedo decir que hay muchos lobos rapaces, ¿verdad? O sea, que confunden a la grey. Entonces, con sus protestas, con su forma de pensar, su forma entonces de querer confundir. Y claro, si nosotros no damos ese paso de enseñar, de comunicar, de decir, de dar la verdadera doctrina o una sana doctrina de comunidad, de seguimiento de Jesucristo, ciertamente que después nos vamos por las ramas y como toda técnica, fíjense, las grandes técnicas de los que fueron dictadores o los que fueron gente que llevaron al terror, incluso a la humanidad. Entonces, ¿cómo utilizaban ellos? Y ahí está la famosa propaganda. O sea, ser incisivos en las informaciones falsas. En la medida en que nosotros hacemos tanta información falsa, entonces, después de tanta información falsa, pensamos que esa es una verdad, ¿entienden? A pesar de que sabemos que es falsa. Eso es lo que pasa mucho con los medios de comunicación, sobre todo, fíjense que los protestantes utilizan muchísimo la cuestión de la información falsa. Y evidentemente que por eso después se vuelven fanáticos, imposible conversar, y evidentemente que nunca, ¿verdad? Te van a dejar tener la razón. ¿Por qué? Porque con una información falsa, cuando hay una información falsa, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que apretar, insistir, subrayar y decir y repetir y esto y aquello. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Piñón fijo, como decimos, ¿verdad? Entonces no hay una capacidad. Una información veraz siempre te da la posibilidad de una catolicidad. ¿Pero qué quiere decir lo católico? Lo católico quiere decir tener una capacidad de diálogo y de entendimiento de lo que te dice verdaderamente la propuesta del Señor. Y por ahí tenemos que caminar. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces es una iglesia que está atenta en seguir, en acompañar a sus fieles, ¿verdad? Para que no se pierdan. Porque en este caso, ¿verdad? Son indefensos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor según la teología de San Mateo, este libro tan interesante. Estamos en el capítulo 18, 6, 9, en que hablábamos un poco de la situación, lo que importa, decíamos, es el pequeño que se puede perder. Y por eso es entonces que se insiste en un seguimiento que está en peligro por hallarse a merced de los demás, el pequeño. De los que puedan y son sabios, de los que entonces pueden y son sabios. Uno se pierde de esta manera. Ahora, la visión del misterio cristiano se ha fijado en la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida. Dios, el pastor, prescinde ahora de los buenos y se va entonces detrás de la descarriada. Aquí nosotros, dentro de esta estructura, de esta iglesia de Mateo, es bastante extraña. No era lógico que los primeros fuesen los más fuertes y los sabios. Los primeros en la iglesia son los niños, los pequeños y perdidos. Ellos necesitan la ayuda y el cuidado de ellos. Se ofrece. No se mira. Ya si alguien merece, no. Ante Dios nadie merece. Importa y vale aquel que necesita. Entonces es la necesidad. Solo el que se encuentra a mi merced. Aquel que puede recibir mi ayuda es inoperante ante Él. Se deben concentrar todos los sueños, los afanes y deseos de la iglesia. Pero pregunta, ¿no existirá esto? ¿Una actitud determinada ante el pecado de los otros? Ciertamente lo exige. Así pasamos a la segunda sección de este capítulo, que va a ser justamente del 15 al 35. Se trata en ella del perdón. Y claro, porque aquí no exigirá eso una actitud determinante, ¿verdad? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué actitud tengo que tomar ante el pecado, ante la situación? Y eso es lo que viene, ¿verdad? Pero ahora, como respuesta, ciertamente, el hecho de que el perdón es lo esencial y lo fundamental para poder afrontar esta situación. La sección sobre el perdón consta de 3 pequeños rasgos. Para entenderlos es preciso verlos juntos, formando una unidad, los 3 elementos, desarrollando lo que se halla implícito en la sección sobre los niños y los pequeños. El punto de partida lo ha formado una vieja ley de tipo claramente judío o judeo-cristiano. Es necesario corregir al que ha pecado, primero a solas, después en compañía y luego dentro de la misma iglesia o comunidad local
de creyentes. Y si no escucha a la comunidad, es decir, a la iglesia, sea para ti como un gentil o publicano. Son dos las cosas que chocan en esta afirmación. Como se sigue hablando todavía del gentil o publicano, ¿cómo ser en este caso el hecho de darle la fuerza de esa vida que Él está trayendo y que está ofreciendo? ¿Cómo hacerlo? Es que la exigencia de ayuda al que ha caído se termina después de dos correcciones, ¿verdad? Dos correcciones, entonces ¿será que ahí termina entonces esa posibilidad? Ciertamente esta ley judeocristiana no responde al mensaje de Mateo. Por eso ha sido interpretada en lo que sigue, 18, 20 y luego 21, 35. 18, 20. Entonces dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo en mi nombre, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Ante esa crisis, entonces, aparecen estas preguntas, ¿verdad? ¿No exigirá esto una actitud determinada ante el pecado de los otros? Ciertamente que lo exige, decíamos. Así pasamos a la segunda sección de este capítulo. Se trata en ella del perdón. También esta sección sobre el perdón consta de 3 pequeños rasgos. Para entenderlos es preciso verlos juntos, formando una mitad y sobre todo una gran unidad. Eso es lo que tiene que formarse. Desarrollando lo que se halla implícito en la sección sobre los niños y pequeños. El punto de partida lo ha formado una vieja ley de tipo claramente judío o judeo-cristiano. Es necesario corregir al que ha pecado, primero a solas, después en compañía y luego dentro de la misma iglesia o comunidad local de creyentes. Comunidad local de creyentes. Es necesario entonces corregir al que ha pecado, primero a solas, te cuenta bien, después en compañía y luego entonces dentro de la misma iglesia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces esta primera unidad, 18-20, hasta aquí entonces, decía tranquilamente, les aseguro que si todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 o 3 de ustedes se unen en la oración, en este caso, ¿verdad? Se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es decir, aquí es el valor también de la comunidad. La oración por una parte, pero sobre todo ese de la comunidad. Y dice con respecto al perdón, si tu hermano no escucha a la comunidad, a la iglesia, sea para ti como un gentil o publicano. Son 2 las cosas que chocan, ¿verdad?, en esta afirmación. Por una parte, ¿cómo se sigue hablando todavía del gentil o publicano como un ser evitando, ¿verdad? Es que la exigencia de ayuda al que ha caído se termina después de 2 correcciones. Ciertamente, esta ley judeocristiana no responde al mensaje del Maestro. Por eso ha sido interpretada en lo que sigue, ¿verdad? Entonces, a continuación. La primera unidad, 18-20, se refiere al poder de nuestra iglesia. Lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, aquí te hace creer, ¿verdad?, que la fuerza verdaderamente está en esa vida coherente, ¿verdad?, de los creyentes, porque tienen ya el poder del reino. No hay un Dios que esté después, un Dios que sea tribunal de apelación que viene luego. Dios realiza siempre aquello que la iglesia pida.
Cristo se halla en medio de ellos, que se han ido a juntar en nombre suyo. Entonces como que van surgiendo, es la fuerza, ¿verdad?, del Espíritu que actúa, que los anima. Ya no hay duda, la verdad, la realidad del reino se halla en medio de la tierra. Dios se encuentra por Jesús en el amor de los hermanos que se buscan. Se encuentran allí donde se ayuda a los pequeños y se extiende el perdón hacia los otros. Este es el reino ahora escondido manifiesto, que encontramos en 25, 31, 46. Pero al hablar del perdón, entonces se ve el punto de partida judeocristiano en el 8, 15, 20. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vivimos aquí? Vivimos el poder de nuestra iglesia. Ahora se entiende la pregunta que dirige Pablo a Pedro. Ahora entonces uno puede entender, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Le dice, ¿verdad?, a mi hermano que me ofende. ¿Hasta 7 veces? La respuesta de Jesús no es la parábola o del siervo sin piedad, sino aquí la respuesta de Jesús es verdaderamente un compromiso, ¿verdad? Un compromiso por hacer ese camino de acuerdo a la propuesta del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia.
El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro. Nos regala su palabra, nos anima, nos fortalece para que demos pasos tan importantes. Hoy leemos en esta semana décima, ya que estamos del tiempo ordinario, del segundo libro o la segunda carta que está enviando San Pablo a los hermanos de Corinto. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 7. Dios nos consuela. Es el primer saludo que hace Pablo, como siempre. Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios de Corinto y a todos los consagrados de la provincia entera de Acaya. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo. Hoy presentáis a Pablo. Lo primero que subraya Pablo es justamente el hecho de que él es apóstol de Cristo. El apóstol en griego significa ser enviado, queridos hermanos. Y Pablo se presenta de esta manera. El que estuvo, el que escuchó, el que sintió, el que sabe, tiene un mensaje entonces de Dios para comunicar al pueblo. Aupear a Pablo ahí. Aupear a Pablo le cree, porque hay oñandúa y papá esa peña de chara. O no y mo crunch anunciar esa buena noticia. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante y qué lindo lo que hoy nos está regalando la palabra de Dios. Pidamos esta gracia, ser apóstoles, y anunciemos lo que Él también anuncia. Padre compasivo, Dios de todo consuelo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el perdón, ¿verdad? Como una de las respuestas de Jesús a las situaciones más controvertidas, como siempre, ¿verdad? El perdón adquiere esta fuerza. Bueno, la respuesta de Jesús es la parábola del siervo sin piedad. El gran Señor, su Dios, ha perdonado al siervo una fortuna inmensa, sabemos, su propia pequeñez y su pecado. Pero el siervo encuentra en un camarada que le debe unos dineros, casi nada. Le amenaza sin piedad y le parcela. Entonces, si le comienza allí a ladear, ya eso venían de verdad, entonces encarcelarlo, págame lo que me debes. Entonces se ha escuchado la voz del gran Señor que truena. Siervo malo, tenga piedad y te perdono todo. Esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, para nuestro caminar también hacia el perdón. Esta es una gran lección, decimos nosotros. El fundamento de la iglesia. Fíjense que estamos hablando de la estructura como tal, ¿verdad?, de la iglesia, que se fundamenta principalmente, porque ya estuvimos conversando bastante sobre este perdón. Y ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser algo bueno, para que pueda influenciar en nuestra vida, para que podamos cambiar? Tal es la gran lección, el fundamento de la iglesia, la estructura de la iglesia, decíamos. El perdón de Dios en Cristo nos inunda. Es un perdón que cambia la actividad humana, que transforma a los hombres y les lleva a perdonarse mutuamente una ley y 1000 veces, con aviso y sin aviso, sin respuesta y con respuesta. Solo 1000 y más veces, donde el perdón es casi lo mismo, entonces ahí se aviva la presencia de Jesús. Allí se aviva entonces la presencia de la iglesia. Cuidado del pequeño, perdón hacia el que peca. Tales son las nuevas etapas de la iglesia. Así termina el cuarto gran discurso de Mateo. Pero sabemos que esto no acaba aquí con esta sección. Todavía siguen el tema de la iglesia que cambia la vida de todos. Bueno, ese fue entonces el camino que le está llevando. ¿Hacia dónde? Hacia la iglesia, el camino de la iglesia. Ese es el primer camino, ¿verdad? El segundo que nosotros encontramos, la estructura de la iglesia, el segundo va a ser justamente sobre el camino hacia la vida. ¿Qué significa este caminar hacia la vida? ¿Cómo tenemos que esforzarnos? ¿Cómo tenemos que vivir? Lo encontramos al capítulo 19, 1 al 20, 16, decía hasta el final de este capítulo. Siguiendo a Marcos, 10.1, Mateo ha señalado, 19.12, el avance de Jesús saliendo ya de Galilea se adentra en la justicia, el avance. Entonces tenemos que mirar bien por dónde tenemos que afrontar justamente esta situación que se está presentando y se está regalando aquí para la iglesia. Por eso nos dice, tal es la gran lección, el fundamento de la iglesia, el perdón de Dios. Estamos hablando dentro de esta sección en que hablamos de la estructura de la iglesia, ¿verdad? Y entonces por eso el perdón de Dios en Cristo nos inunda. Es decir, aquí está el fundamento. Es un perdón que cambia la actitud humana, que transforma a los hermanos y les lleva a perdonarse mutuamente 1 y 1000 veces, con aviso y sin aviso, sin respuesta o con respuesta. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que encontramos, ¿verdad?, en esta fuerza. Solo allí, donde el perdón, sin aviso, sin respuesta y con respuesta, solo allí donde el perdón se aviva, está Jesús y está la iglesia. Quien condena se ha alejado por sí mismo de la iglesia. Cuidado del pequeño, perdón hacia la peca. Tales son las nuevas leyes de la iglesia. Así termina el cuarto gran discurso de Mateo, ¿verdad? Entonces, pero no acaba aquí nuestra sección.
todavía sigue el tema de la iglesia que camina hacia la vida. Y bueno, queridos amigos, eso iremos reflexionando, ¿verdad?, posteriormente. Ahora nosotros vamos, por el día de hoy, vamos a ir concluyendo nuestro curso bíblico. Que estos pasajes, que esta reflexión teológica que nos traen los grandes exégetas y los grandes teólogos, nos ayuden también a nosotros, ¿verdad?, a encaminar nuestra vida, a conocer lo que el Señor nos propone y nos pide. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima, queridos amigos, con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.